Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El 10 de octubre pasado, es decir, hace un mes, prestó juramento como presidente de la República el por entonces presidente del Congreso, José Gerí, miembro del partido Somos Perú, para tratar de hacer un balance de lo que sabemos hasta ahora sobre la gestión del señor Gerí respecto de la prioridad, que es la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. En segundo lugar, respecto de la otra prioridad que le corresponde, garantizar la realización de elecciones generales transparentes y limpias. Y en tercer lugar, contribuir con el desarrollo económico de nuestro país, reduciendo la pobreza y creando empleo formal, para lo cual es su tarea velar por una eficiente gestión pública. Hemos invitado a un experimentado político que ha sido primer ministro 2 veces bajo 2 regímenes diferentes, además de ministro de Defensa, el doctor Pedro Cateriano, para conocer su opinión sobre el desempeño hasta el momento del presidente José Gerí. Muy buenas noches, Pedro Cateriano. Buenas noches, Fernando. ¿Qué diría usted a quien le pregunte cómo evalúa este primer mes de José Gerí en la presidencia? Yo diría que la ciudadanía ha sentido una especie de alivio, ¿no?, frente al repudio popular, al rechazo, a la ineptitud, frivolidad, incompetencia y manchas de corrupción que simbolizaba la señora Dina Boluarte. Gerí para algunos se ve como una especie de Konrad Adenauer en Churchill, ¿no? Pero en realidad hay algo preocupante acá, ¿no?, que cierto sector de la ciudadanía se esté acostumbrando a esta inestabilidad política. Fernando, nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta altísima rotación de ministros de Estado que sin duda alguna entorpecen la gestión pública, ¿no? Ahora, como bien decías al inicio del diálogo, la misión principal del presidente Gerí es presidir la organización de elecciones generales libres, limpias, neutrales y democráticas. Ese es el objetivo esencial de este gobierno de tan corta duración. Hasta el momento está haciéndolo bien en ese sentido, está respetando él mismo la neutralidad. Ayer o antes de ayer creo que ha cometido un grave error. Por ejemplo, ha invitado al candidato presidencial de su partido, al señor Forsyth, a un acto castrense. Si el señor Gerí quiere invitar a candidatos presidenciales, tiene que invitar a todos, no al de su partido. Esto lo sabemos por informaciones extraoficiales. Algún medio de comunicación creo que ya publicó la información. En ese sentido tiene que ser muy cuidadoso y recordar el señor Gerí que la primera obligación que establece la Constitución es para el presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y acatar las resoluciones judiciales. Esa es la principal tarea. De acuerdo. Las leyes significan tener una opinión sobre las leyes que vota el Congreso, observarlas eventualmente y no promulgarlas si no está de acuerdo. Estamos viendo que exactamente, en base a una ley del Congreso se ha procedido a un alza considerable de las remuneraciones de una parte de la administración pública, y a su vez hay un decreto supremo que hace lo mismo con otras entidades. ¿Cuál es su opinión sobre esas alzas de remuneraciones? Mi opinión en términos generales es que para poder pagar buenos sueldos, tener meritocracia que garantice una eficaz administración pública, hay que promover la inversión nacional y extranjera. Hay que desbloquear los proyectos mineros, hay que fomentar la exploración y explotación del gas y del petróleo. Somos un país bendecido. Sin embargo, no se toman esas decisiones. Demagógicamente, este Congreso irresponsablemente ha venido aumentando pensiones, por ejemplo, sin financiamiento, y da la impresión de que estaríamos ante un festival de reparto de dinero. No existe la magia en economía. Acabamos de ver el colapso del modelo económico y político de Evo Morales en Bolivia, lo que significa el despilfarro, el derroche, el gasto irresponsable del dinero. Y en el Perú ya hemos experimentado ello, ¿no es cierto?, en el pasado, sin duda, con la hiperinflación del primer calamitoso gobierno aprista,
que colapsó, destruyó la economía. No hay, por lo tanto, eso. Las facturas, las deudas en economía siempre se pagan. Y lo estamos viendo en Bolivia y lo estamos observando también en la Argentina. Ese populismo hay que desterrarlo. Lo que se necesita es generar nuevos puestos de trabajo, darle empleo a la gente, que tenga dignidad. Y para ello, solo la inversión nacional y extranjera, fomentando a la empresa privada para que desarrolle proyectos, genera riqueza y con ello se pueden aumentar sueldos, se puede mejorar la salud. El agua potable, Fernando. Seguimos manteniendo un monopolio estatal del agua potable con 50 empresas públicas que violan sistemáticamente los derechos humanos de 3,5 millones de peruanos. Esas deberían ser las prioridades del señor Gerí. Ahora bien, lo real es que se ha procedido a aumentar considerablemente la remuneración de los diplomáticos cuando están en el Perú y también a homogenizar la remuneración de los miembros de la Junta Nacional de Justicia con la de los jueces supremos. Ahora, los jueces supremos llegan a hacerlo al término de una larga carrera y solamente al cabo de 5 años, como jueces supremos, cobran 42,000 soles acá de frente. Y hace poco los magistrados del Tribunal Constitucional también se han aumentado de sueldo. Entonces, el contexto no es para aumento de sueldos. La gente no la está pasando bien y se predica la austeridad con el ejemplo. Reitero, la irresponsabilidad, la demagogia en la economía hay que detenerla, porque ese es el camino para la destrucción económica del país. De acuerdo. Por otra parte, un tema que ha concernido al Ejecutivo es el tema de Betsy Chávez, que fue la primera ministra cuando la tentativa del golpe de Pedro Castillo y que ha logrado... ¿Me permite una interrupción? Sí. Tentativa, no. Fue un golpe de Estado efímero. ¿En qué condición dio ese discurso golpista Pedro Castillo? No solo como jefe supremo, como jefe de Estado y de gobierno, sino como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En esa condición, él dio una orden a las Fuerzas Armadas. Ese acto implicó el rompimiento del orden constitucional. Lo que no se pudo establecer, lo que no pudo lograr Pedro Castillo fue el establecimiento de una dictadura. ¿Por qué razón? Porque por esas razones, por esos motivos excepcionales de la política peruana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron esa orden golpista. Entonces, siempre el golpe de Estado es el acto político previo para el establecimiento de la dictadura. Entonces, acá no hubo un intento, dio una orden golpista, quebró el orden constitucional, ultrajó, traicionó su juramento Castillo. Que no se lograra el establecimiento de la dictadura es otro tema. Y yo confío que pronto la Corte Suprema sancione al golpista y que no cometa la negligencia del Parlamento de demorar el caso. Hoy día, Pedro Castillo y la señora Betsy Chávez no están inhabilitados políticamente por la negligencia de este Congreso que linda con la complicidad. Muy bien. Tomamos nota de esa precisión del caso penal que será juzgado. Vamos a ver qué decide la Corte, ¿no? Hablemos sobre el caso de Betsy Chávez, a la que vimos actuando y oficiando un rol importante durante ese discurso el día de diciembre del año 22, que todos recordamos. Ha recibido asilo en México. Usted se pronunció claramente contra el asilo cuando lo pidió el expresidente Alan García. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Me he pronunciado contra todos los pedidos de asilo que implican obstruir la acción de la justicia. Alan García, Nadine Heredia y ahora Betsy Chávez. En ninguno de los casos hay persecución política. La señora Betsy Chávez no es una perseguida política, es una cómplice del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y por lo tanto tiene que responder ante la justicia. Ella ha cometido una conducta claramente delictiva, sin duda alguna, y por ello está sometida a la acción de la justicia. Ella no es una perseguida política, como tampoco lo es el prófugo Vladimir Cerrón. Hay que decirlo que ahora
La izquierda que en el pasado criticaba a los prófugos de la justicia, a los que huían, a los que se cambiaban de nacionalidad o postulaban a otros parlamentos para evitar la acción de la justicia, que hoy día esos izquierdistas hacen lo mismo que aquellos que en el pasado se fugaban y obstruían la acción de la justicia. Muy bien. ¿Qué puede hacer el Perú respecto de la entrega de un salvoconducto? Porque no hacerlo de una manera indefinida nos recordará el caso famoso de la Torre y parece una interferencia en el tratado que hemos firmado, el tratado de asilo, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es la siguiente, que la estrategia del señor Gerí y de la Cancillería ha sido equivocada. Yo creo que ante el anuncio de México, lo primero que ha debido enfatizar y señalar con firmeza el gobierno del Perú es que la señora Betsy Chávez no es una perseguida política, que la señora Chávez ha cometido un delito, que ha sido cómplice del golpe de Estado. Esta que ha debido ser la primera declaración de respuesta a la Cancillería mexicana, se vio opacada porque en simultáneo el país anunció el rompimiento de las relaciones con México. Y por lo tanto creo que esa estrategia en la decisión y en la comunicación ha traído este enredo. Ahora, son casos diferentes. En este caso, en el de México como en el de Brasil con la señora Heredia, a diferencia del caso del expresidente aprista, tanto México como Brasil concedieron el asilo inmediatamente. En el caso del Uruguay no fue así. El gobierno uruguayo no aprobó el asilo del expresidente aprista de manera inmediata. De esa manera hubo la oportunidad de explicar al gobierno uruguayo en ese lapso en el cual no le concedió el asilo que Alan García no era un perseguido político. Y finalmente el presidente Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, tomó una decisión acertada. No se le concedió el asilo y por lo tanto no hubo esta discusión del salvoconducto. Esta es una situación distinta, en donde también la estrategia del Congreso ha sido mala. El Congreso, en lugar de denunciar y aprobar que la señora Shaun es una persona non grata, ha debido informar a sus pares mexicanos, al Parlamento de México, que no es una perseguida política, inclusive hacer el esfuerzo de enviar una misión parlamentaria con ese fin. Yo creo en ese sentido que tanto el gobierno como el Parlamento no han actuado con la estrategia debida. Hay una entrevista en el Comercio de ayer al señor Enrique Krause, que usted conoce, es un escritor, ensayista liberal de la revista Letras Libres, muy vinculado a Mario Vargas Llosa, quien es muy hostil naturalmente al gobierno de Sheinbaum, a la que le reprocha estar todavía sometida bajo los parámetros que dejó Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que fue un desatino declarar persona non grata a la presidenta de México. Repito, siendo él hostil a ella. Exactamente. ¿Qué piensa sobre eso? Y yo lo que pienso, y repito, lo primero que ha debido hacer el Parlamento peruano es explicar al Parlamento mexicano que la señora Betsy Chávez es una perseguida política. Luego de cumplida esa misión, si deseaba, se le declaraba persona no grata. Pero creo que se han alterado los procesos y las etapas. Y aquí se nota la inexperiencia del señor Gerí y también de la Cancillería. Y la Cancillería tiene la experiencia de vida porque ha manejado ya en los últimos años muchos casos de pedidos de asilo, absolutamente todos basados en intento de obstruir u obstaculizar la acción de la justicia. Entonces, acá nuevamente volvemos a lo mismo. Hay que hacer esta explicación de si México continúa con esta posición de encubrir el crimen, de encubrir a los golpistas, porque hay que decirlo que esta es una política de Estado desde López Obrador, no es la actual presidenta, solamente, bueno, después de deslindar, de explicar a la comunidad internacional esta conducta de encubrimiento de México a
los golpistas del Perú, no va a quedar más remedio que extenderle el salvoconducto, ¿no? ¿En qué plazo? ¿Qué le parece? Bueno, y ese plazo dependerá de las acciones que adopte el gobierno. El gobierno ha señalado algunas como ir a la OEA. Yo creo que hay que denunciar ante la opinión pública internacional, el propio Parlamento, ir a otros, así como en el pasado han existido el envío de misiones parlamentarias para explicar a países hermanos que no están involucrados, que no están informados en el detalle, porque no es que la señora Betsy Chávez sea un personaje internacional. Hay que explicar la participación de la señora Betsy Chávez en el golpe de Estado efímero de Pedro Castillo como cómplice. Yo creo que acá lo que hay que diseñar es una estrategia de información adecuada. No podemos dejarnos avasallar por los golpistas. Ni por los golpistas de izquierda, ni por los golpistas de derecha, ni por los que defienden a las dictaduras de izquierda, ni por los que defienden a las dictaduras de derecha. Porque a mí me causa gracia que algunos que sí han usado el poder para perseguir políticamente, y lo digo con conocimiento de causa, a oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y a funcionarios del Ministerio de Defensa, solo por el hecho de haber trabajado conmigo, ahora digan que nunca han perseguido políticamente a nadie, cuando son los primeros que han usado el poder para perseguir políticamente. ¿Quiénes son estos? Fundamentalmente los fujimoristas y apristas, ¿no? De acuerdo. Ahora, en todo caso... Que están, dicho sea de paso, involucrados en esta clase de casos. Los apristas estos días han tratado de vender la idea de que ciertas personas que sí señalamos en su oportunidad que García no era un perseguido político, en tratar de confundir. Pero como he señalado, son casos totalmente diferentes, ¿no? Muy bien. Hablemos una palabra sobre el caso de Ollanta Humala. Está preso por financiamiento de sus campañas, pero además está incurso en un proceso por el gasoducto del sur. Dígame, por favor, qué es lo que usted sabe sobre ese tema y qué responsabilidades tenía en el momento en que se han cometido los temas que están siendo juzgados. Conozco fundamentalmente, porque no soy abogado del caso, por información pública. En el primer caso, Ollanta Humala, al igual que el resto de personas que negaron haber recibido financiamiento ilícito, sí recibió financiamiento de Odebrecht. Ahora, en una primera etapa se forzó el financiamiento ilegal como delito de lavado de activos. Esto fue algo impulsado por Fuerza Popular y por Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori aplaudió la detención que dispuso el juez Concepción Carguancho cuando se le acusó por ese motivo a Ollanta Humala. Cuando ese mismo juez le aplicó los mismos criterios a Keiko Fujimori, cambió de parecer. Bueno, ya nos guste o no, el Tribunal Constitucional ha determinado que esa figura del financiamiento ilegal de las campañas no estaba tipificado como delito en el momento que diría casi todos los que negaron, que mintieron al país, recibieron ese dinero. ¿Y por qué lo hacían, Fernando? ¿Por qué el Parlamento no había tipificado esa clase de donaciones y contribuciones como delito? Porque era una práctica casi generalizada de los partidos. Hoy ya es un delito y está plenamente tipificado. Una palabra sobre el caso del gasoducto del sur. El tema del gasoducto del sur, hasta donde estoy informado, es un caso de corrupción entre dos de las empresas que postularon para ganar el proyecto. Es decir, Odebrecht corrompió a un ejecutivo de la empresa competidora para obtener la información y poder ganar la licitación. Ese es el hecho objetivo. Eso está confirmado. Bueno, hasta ahora eso está confirmado. No hay ninguna evidencia que Odebrecht, por ese hecho, me estoy refiriendo al gasoducto, le haya pagado algún soborno al expresidente Humala. ¿Y otros funcionarios de su gobierno? ¿Usted estaba en el gobierno en ese momento? Yo estaba en el gobierno como ministro de Defensa casi 3 años y como presidente del Consejo de Ministros casi año y medio. No vio nada extraño, nada que me... Nada extraño. Muy bien, muchas gracias, señor Pedro Cateriano, ex primer ministro, que nos ha explicado su punto de vista sobre el primer mes de José Gerí en la presidencia de la República. Luego hemos hablado sobre el caso de Betsy Chávez, así lo Fernando, conducto. y dejar
y señalar una alerta. Va a acabar el año y cerca de 19.000 millones de soles no se han ejecutado. Casi 7.000 millones de soles por concepto de canon y sobrecanon. Esta negligente gestión de la administración pública tiene que acabar. ¿Qué lo traba? La ineficiencia, la ineptitud y el hecho de haber llenado la planilla del Estado de amigos del partido, de gente sin experiencia, sin capacidad para gestionar. El drama de hoy del Perú es que los gobiernos regionales y municipales tienen dinero y no lo gastan adecuadamente en beneficio de la gente. Esto tiene que cambiar. Muy bien, espero que se debata eso durante la campaña en la que jugará un papel usted en el partido suyo, Libertad Popular, puesto que, si estoy bien informado, postula a la vicepresidencia de la República en la fórmula que preside Rafael Belaúnde. Así es. Muy bien, hablaremos la próxima vez sobre la campaña. Todavía tenemos unas semanas hasta que se oficialicen las candidaturas. Muchas gracias, Pedro Caseriano, ex primer ministro y abogado. Y dirigente de Libertad Popular. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.